navegamos por las carreteras de la información. Escuchas a Rafael Cavada y Pablo Aranzáez en el Sonar Global. Ok, son las 8:13 y ya lo hemos mencionado varias veces en el programa. Es el Día Mundial del Agua y estamos en una situación muy compleja de escasez, donde está acechando el fantasma de el racionamiento de agua. Vamos a conversar con Rodrigo Fuster, que es investigador del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua y académico de la Universidad de Chile. Rodrigo, ¿cómo estás? Don Pablo Aranzáez, don Rafael Cavada, un honor acompañarles hoy día. Don Rodrigo, qué gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Rodrigo. A ver, tú vienes hablando hace mucho tiempo de este tema, de la escasez hídrica, de la sequía, pero hoy día que insisto, está el fantasma del racionamiento de agua. ¿Cómo sientes que se está enfocando la discusión pública respecto del tema del agua? Y me refiero a que hoy día tenemos una convención constitucional, a que hay algunas políticas públicas que se discuten, pero volvemos sobre el tema del racionamiento también. ¿Cómo ves toda esa conversación que se da hoy día? Complejo, como la tensión que precedía, ¿no? Difícil de explicar. Creo que la discusión en general ha fallado en concentrar la energía en pensar cómo generamos más agua, en el fondo pensando en que haya una oferta mayor de agua, y poco se ha hablado de reducir la demanda de agua. Yo creo que hay una patita importante de la discusión política, tanto de lo que he podido seguir en la discusión al interior de la redacción de nuestra nueva Constitución, como la discusión, hoy día escuchaba en la mañana al ministro de Obras Públicas también. Creo que nos falta mirar el problema desde la perspectiva de la reducción de la demanda más que buscar nuevas fuentes de agua, que creo que ha sido el corazón de la discusión en el último tiempo. Ahora, yo recuerdo, siempre menciono esto, pero es porque me considero un afortunado de haberlo visto. Yo llegué a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, el día que, según todos los pronósticos meteorológicos, debía venir la lluvia que iba a cambiar la tendencia a quedarse sin agua. Y la lluvia esa fue de 0,6 milímetros, no cambió nada, y a partir de eso Sudáfrica empezó una curva que terminó a un día de racionar el agua para los baños, para no permitir las duchas, todo eso. Y los sudafricanos parecen haber adoptado medidas de cambio de consumo de agua en muy poco tiempo, pero presionados por la expectativa inminente de quedarse sin agua, de que las presas quedaran secas. ¿Nuestro país puede hacer un cambio rápido de mentalidad sin un episodio catastrófico, digamos? ¿Tenemos, digamos, la suficiente cultura social como para decir a partir de ahora menos pasto, menos riego, duchas más cortas, etcétera, etcétera? Voy a tratar de ser lo más optimista posible en esta respuesta, Rafa, pero la verdad es que yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque en realidad lo que estamos viviendo hoy día es un proceso que lleva más de una década, en donde hemos tenido la oportunidad de incluir, ¿cierto?, en la educación, la racionalidad respecto de que nuestra situación en relación a la disponibilidad de agua es la lógica de un clima semiárido en todo Chile central. Entonces hoy día estamos en el fondo en la situación más crítica, casi como en el 2019, o parecido a lo que fue el 2019. No cambiamos la conducta, no implementamos. Yo creo que esto es multifactorial, por supuesto. El caso que tú mencionas de Sudáfrica, los investigadores lo señalan, las autoridades de agua de Sudáfrica lo señalan. En el fondo el cambio fue porque la crisis la tuvieron ahí, en el fondo, que no había otra opción. Y el gobierno sudafricano en su momento implementó políticas con las atribuciones para poder hacerlo, cuestión que no necesariamente tenemos acá en Chile, ¿cierto? Tanto de zanahoria y garrote, podríamos decir, en el fondo incentivando a los usuarios a consumir menos agua,
y al mismo tiempo poniendo en el fondo castigos sobresalientes respecto de aquellos que no cumpliesen con las instrucciones que se daban. Pero también el escenario de ellos era bastante distinto. En el fondo, no todos los hogares tenían un medidor de agua, cuestión que para nosotros resulta bastante normal en cuanto a la infraestructura que poseemos. Pero es cuestión de ver la evidencia. Pues estos últimos 13 años que hemos estado en condiciones de sequía en Chile Central, no ha habido un cambio conductual. Uno sigue mirando día a día los pastos, tanto en sectores públicos mayoritariamente, como también al interior de las casas, ¿cierto? Que están verdecitos cuando la situación es relativamente crítica. Yo no creo que estemos al punto de un racionamiento general, sino que más bien localizado, y me parece que hoy día es más bien por un poco falta de infraestructura más que falta de agua. Yo creo que sería importante desmitificar ese punto pero el día de hoy, al menos. Es interesante ese punto y me gustaría que pudieras profundizar ahí. ¿Qué tipo de infraestructura nos falta, por ejemplo? Lo que más eso es interesante esto, porque ayer yo miraba las estadísticas de cuánta agua trae el río Maipo, en la parte alta, que es justo antes de donde está la principal captación de la empresa sanitaria de Santiago, y traía el río algo así como alrededor de 30 metros cúbicos por segundo. Ese era el caudal que estaba pasando. Y la ciudad de Santiago consume más o menos un orden de magnitud del orden de 20 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que el río Maipo tiene una cantidad de agua suficiente hoy para satisfacer la demanda del consumo humano en la ciudad, y eso incluye también las industrias. Entonces uno diría, en realidad no hay problema. Ahora, es curioso que 2/3 del agua que viene en el fondo sea demandada por la ciudad, cuando hay otros usos, por ejemplo la agricultura, ¿cierto? Sí. Que también demanda un montón de agua y que en este caso quedaría poquita agua. Entonces uno dice, pero ¿y cómo puede ser que estemos pensando en que las comunas aquí de Barnechea, Vitacura, podrían entrar en racionamiento? Porque su fuente de agua, que es principalmente el río Mapocho, ¿cierto?, es el que está seco, y no tenemos implementada una infraestructura que permita movilizar las aguas con facilidad entre un lugar y otro. Entonces, más bien... Pero eso se está haciendo, particular, ¿no? Sí. Me parece que el plan de emergencia de la empresa sanitaria está bien planteado, pero está en esta lógica de mover las aguas de un lugar a otro, ¿cierto? Cuando la zona de Las Condes, Vitacura, que tiene esta dependencia del río Mapocho, en el fondo uno esperaría que la demanda de agua en esa zona fuera menor, porque también uno se podría preguntar, y esto hablando un poco de la lógica de la equidad, porque si esas zonas, que son las que más consumen agua por habitante o por hogar, van a seguir con sus niveles de consumo actuales, yo en el fondo me cuestionaría, viviendo en las otras comunas de Santiago, si van a poner en riesgo mi abastecimiento para llevar agua hacia ese sector que consume más agua de la que consumimos el promedio de las otras comunas, de la mayoría de las comunas del Gran Santiago. Entonces, no es solo infraestructura, y ahí vuelvo al mensaje inicial que trataba de transmitir. En el fondo, si nosotros no regulamos la demanda, ¿por qué los hogares que consumen 3 veces el promedio, en el fondo, o 2 veces y fracción el promedio de lo que se consume en Santiago, vamos a hacer el esfuerzo energético, hídrico, de movilizar la agua, cuando deberíamos partir, digamos, reduciendo el consumo? En el fondo, ese cambio conductual que mencionaba Rafa, que sí hubo en otros lugares, como ejemplo Sudáfrica. Ya. Es complejo, ¿eh? Sí, no, a ver, pero en esta idea de reducir la demanda, tú también describes una situación en la que nosotros estamos y que nos habla de una irrealidad en la que estamos viviendo. O sea, estamos comportándonos como si viviésemos en otro lugar del mundo. Sí. De hecho, yo suelo decir que pareciera ser que la influencia inglesa acá fue muy fuerte con relación a las conductas hídricas, en el fondo. Hay que pensar que el consumo de agua para regar un pasto, en el fondo, es mucha agua. En el fondo, dejar de regar 1 hectárea de pasto, en el fondo, puede significar la seguridad de agua de varios hogares y por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, es ilógico, es un poco irracional mantener los consumos tan altos de agua por sobre el resto de los países de Sudamérica, por sobre el resto de los países europeos, ¿cierto? Cuando estamos en una condición de estrechez, en el fondo, que puede colocar en crisis no solo hoy día las comunas que mencionábamos, sino que
otros lugares producto de que empezamos a traspasar agua de un lugar a otro. Ahora, no quiero en ningún caso atenuar lo crítico que es la condición que nos está exponiendo la naturaleza con tantos años seguidos, con precipitaciones tan bajas, 2 años muy secos seguidos, el 2019, el 2021, ¿cierto? Muy anormales. Entonces yo creo que está complejo el escenario. Ese es el mensaje central y que requiere de un esfuerzo que no va solo por mejorar la oferta, que insisto ha sido un discurso de la política pública por décadas, y concentrarse en la reducción de la demanda. En el fondo, perfectamente Santiago, la ciudad, con esfuerzos comunicacionales, con educación al respecto, un cambio conductual nos podría llevar a reducir fácilmente un 20-25% de la demanda. Y con ello, en el fondo, quitarle presión a esta situación que sigue siendo crítica. Rodrigo, ¿y eso a costa de mucho sacrificio? No tanto, no tanto. Si tú lo piensas, en el fondo, parte importante de la demanda hoy se destina a riego de jardines. Claro. Que es algo que si tuviéramos las atribuciones, yo me imaginaría que tendríamos un gobierno diciendo, oye, de aquí de ahora en adelante no más pasto, en el fondo vivió en un clima semiario, vegetación semiaria, nativa de esta zona que resiste la sequía, que igualmente bonita, ¿cierto? Y también las conductas dentro de la casa, en el fondo. También nacimos con esta privilegio de abrir la llave y encontrar agua de calidad, en buena cantidad, continuidad, ¿cierto? Que no es la realidad de moverse un poquito más afuera de la ciudad de Santiago. En el fondo, la periferia rural está en unas condiciones bastante más críticas de las que estamos viviendo aquí en Santiago. Ok. Rodrigo Fuster es investigador del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, CAPTA, y es académico de la Universidad de Chile. Te queremos dar las gracias por esta conversación hoy en el Día Mundial del Agua. Oye, muchísimas gracias, don Rafael, don Pablo. Nos vemos pronto. Que esté muy bien. Chao. Igualmente. Chao. Son las 8:25.